Bueno, A ver como dos temas. El primero son las bases y fuentes de información y el siguiente tema son las normas APA. Yo sé que en estas dos como temas que vamos a ver el día de hoy, muchos tienen dificultades y falencias, pues no sé si de pronto leyeron el documento, pero pues ahí mencionaba que toda esta parte de las normas APA se debía tener en cuenta o se debía como tal de dar a conocer a los estudiantes desde el colegio, cosa que no nos pasó o en algunas ocasiones no, en el colegio nos enseñaron, pero eran otro tipo de normas, como las Incontet que nos mencionaba Laura hace 15 días. Y pues en este momento ya esas normas no se están utilizando, solamente están estas normas APA, pues por lo menos para esta parte de Colombia, trabajamos con estas normas APA. Entonces voy a iniciar con la parte de buscadores académicos. Les voy a indicar que es un buscador académico. Un buscador académico va a ser un sistema de información donde se van a registrar documentos como artículos científicos, ponencias en congresos, tesis, patentes, libros y páginas web que son institucionales. Entonces, normalmente nosotros siempre cuando nos dejan un trabajo, vamos a buscar la información en Google. Entonces entramos a Google y buscamos información en este tipo de buscador que no se considera tan académico. Hay un Google, igual ahorita les voy a mostrar como unas bases de datos que tengo, que es especial para buscar todo lo que tenga que ver con la parte académica. Les voy a indicar a qué se refiere eso de académico y son toda la parte de información o las actividades que se desarrollan para transmitir conocimiento a nivel institucional. Cuando me refiero a ese nivel institucional, pues estoy hablando de las universidades, los colegios, centros de investigación. Entonces, resulta que estas páginas web que están ligadas a revistas, a libros, solo van a tener información que es verídica y comprobada. En muchas ocasiones vamos y buscamos información en Google y nos sale el rincón del vago. La información que está en el rincón del vago es información que no es comprobada, que cualquier persona puede subir esa información y cuando yo realizo mi trabajo, entonces puede ser que yo tome información de allí y que lo que esté diciendo no sea verdad. Entonces, para que lo tengan muy presente, ustedes ya están en cuarto semestre, entonces deben como aprender a utilizar estas páginas que son netamente académicas. ¿Tienen alguna duda respecto a estos buscadores académicos? ¿Les quedó claro qué son y para qué se utilizan? Sí, profe, yo lo Sí, tengo claro. profe. Listo. Entonces, aquí yo tengo una lista de algunos buscadores, hay más buscadores académicos, pero resulta que estos que les puse aquí son gratis. Hay otros buscadores que hay que pagar por ellos. Entonces, normalmente las instituciones, de pronto como la universidad, paga por algunas revistas o alguna información que esté en esta parte de estos buscadores académicos. Entonces, yo les voy a hablar como de dos, o sea, aquí hay varios, pero pues para la clase de hoy solamente voy a mostrarles el primero, que es el Google Académico o Escolar, y esta segunda revista. Entonces, pues denme un segundito para enseñarles cómo vamos a buscar en esos buscadores académicos. Entonces, listo. Aquí yo lo único que hice fue copiar la dirección que tengo en las diapositivas. Aquí lo tengo. Y aquí yo ya estaba como buscando algo que está relacionado con sus carreras. Aquí puse producción industrial. Entonces ahí yo voy a ver qué me arroja de ese tema de producción industrial. Y aquí pueden ver que salen libros, que salen PDFs, pues que están en revistas científicas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un documento que está eh, en una página institucional. Te ven un segundito que por aquí me están. Listo. Entonces, miren, yo allí puedo tener los PDFs, incluso puedo descargar la información, puedo descargar artículos científicos, tesis y toda la información que yo vaya a encontrar aquí en este Google académico, pues va a ser información validada, publicada y información por investigadores. O sea, no cualquier persona va a subir sus trabajos a esta parte porque está ligada solamente
a las páginas que tengan que ver con la parte de la academia. Luego de allí, denme un segundito, ya les voy a mostrar la otra revista. Ahí también copié y pegué el link, denme un segundito. Listo, entonces aquí voy a encontrar más que todo artículos científicos. Me indica que hay alrededor de 1.403 revistas en líneas en las que yo voy a poder buscar esa información que requiero de varias instituciones, también me dice que de varios países. Entonces es una alternativa para buscar información respecto a los trabajos que tenga y lo puedo hacer de una manera más detallada. Entonces, en este caso, esta revista me permite filtrar la información. Entonces, por ejemplo, si yo Un abrazo. solamente quiero textos en español, entonces voy a buscar los textos en español, que sea Nada más. solamente de revistas de ingeniería, entonces voy a buscar esa parte, que sea solamente ingeniería. También puedo buscar que solamente sean artículos en Colombia, incluso puedo elegir que sean recientes, de 2019, entonces, bueno, según el criterio que yo necesite para buscar la información, pues así mismo voy a filtrar. Entonces, en este caso, pues allí él me va a empezar a filtrar y me va a buscar en documentos que sean solo español, de la disciplina de ingeniería y que solo estén en Colombia. Entonces, aquí, por ejemplo, salen algunos documentos en los cuales yo puedo ingresar a ver los PDFs y descargar allí pues esos PDFs. Entonces pues ingreso y ya ahí como tal tengo la oportunidad de tener toda la información y el artículo completo de ese PDF y lo puedo guardar en mi computador. Entonces, esto es una herramienta muy importante, yo no sé si las conocen, pues de pronto el más conocido es como el Google Escolar, pero hay más fuentes o buscadores donde yo puedo tener mejor información para realizar mis trabajos, ¿listo? Entonces, esto es referente pues a toda esa parte de esos buscadores académicos. No sé si tengan preguntas respecto a esto, ¿les quedó claro? Porque estos buscadores los van a utilizar para el siguiente trabajo que se va a hacer la próxima semana. Recomendación es que, Profe, te hago una pregunta. dime, ¿Solamente se pueden utilizar legalmente estos buscadores? O sea, el rincón del vago. no, el Rincón del Vago es, o sea, hasta el nombre, cualquiera puede subir información, entonces la información que tengas ahí Ajá. no te va a respaldar o decir si es información verídica, es información Ah, que se hizo en ok. una universidad donde unos investigadores fueron a campo, tomaron Tomas datos. como para mirar y ya, pero ahí toca buscar en alguna parte donde sí digan quién lo Sí, buscó. Ok. sí, otro ejemplo, ya Diego está por ahí Profe, levantando la mano, pero entonces, bueno, dime Diego, yo ya Ay, qué continúo pena, ahorita. no lo había visto. profe, nosotros, pues yo no llegaba a buscar allí, ¿no? Pero nosotros tenemos una biblioteca ahí virtual de la universidad. Ahí se puede manejar también esa parte, porque yo, la verdad, yo ni sé cómo ingresar allá. No, no sé si usted está Sí, en enterado. la biblioteca se puede manejar con esa parte, pero deben de solicitar como una clave y eso. Entonces en la universidad también paga por algunas revistas. No sé qué tantas revistas tenga como tal la universidad, pero sí ella tiene allí el pago de algunas revistas. Sino que yo les pongo este ejemplo de acá, estas son gratis y son como las que mayor información tienen. La universidad también, pero deben hacer la búsqueda con un usuario que deben pedir a la universidad, como a la biblioteca. Pero sí, allí está. Y funciona tal cual. O sea, tú encuentras las revistas y de esta manera te aparece el nombre de la revista, te metes y lo que haces es simplemente poner aquí las palabras del tema que necesites y ya te va a arrojar lo mismo que acá. O sea, todos los buscadores funcionan de la misma manera. ¿Listo? Para que lo tengas presente. Si la universidad lo tiene, pero pues funciona con la clave. No sé si en el caso de los estudiantes les funcione con la misma clave que tengan del correo. Eso sí tienen que preguntarlo como tal en la biblioteca, porque a mí como docente sí me asignan una clave diferente. Listo. Bueno, terminando con lo que estaba preguntándome Laura, yo solo puedo buscar, por ejemplo, en Wikipedia
conceptos. En la parte de conceptos no es algo como tan rígido porque es algo muy general. Un concepto es algo muy general, entonces eso sí lo puedo buscar en cualquier página. Pero cuando ya voy a hablar de temas más específicos que requieren cierta rigurosidad de investigación, debo hacerlo sí, solo sí, en este tipo de buscadores académicos. En lo demás no, porque cualquier persona puede subir un documento y yo no puedo comprobar que si lo que dice eso ahí es cierto o no. Entonces puedo tomar información que no sea verídica y ponerla en mi trabajo. Y pues algunos de los docentes son muy rigurosos al ver pues como esto, leer los trabajos y de una vez decir, no, pues esto que está diciendo aquí no es verdad. Entonces para que lo tengan como muy presente. Y como les digo, estos 15 días no les voy a dejar como tal una tarea, pero ya de manera independiente les queda de empezar a utilizar estos buscadores, a practicar para que la próxima clase que les deje el trabajo pues les quede más fácil. ¿Listo? ¿Más dudas respecto al tema de los buscadores académicos? Bueno, entonces creo que no hay más dudas. Sí, profe. Dígame, señor. Ese sí era que sí tenía dudas, ese sí era que no había dudas. Profe, ¿y usted no nos puede mandar como un link para uno directamente allá? Sí, claro, aquí déjame, ya te voy a poner las diapositivas, ahí en las diapositivas están. Mira, aquí yo les puse algunos, entonces ahí lo que ustedes hacen es simplemente copiar y pegar el link y de una los dirige a la página. ¿Listo? Entonces, Muchas gracias. bueno. Continuando con el tema, ahora ya nos vamos a ir a esa parte de las normas APA. Tal vez no sé cómo decirlo, pero pues no es como tan chévere todo este tipo de normas. Aprendérselas, muy complicado. Pues, normalmente en la parte de que tenga que ver como estructura de documento, dónde va la numeración de páginas, el tamaño de la letra, el tamaño de los títulos, que si va con sangría, que la negrilla, que toda la parte de las páginas, el tamaño de la página y eso. Entonces yo aquí se los puse y ahora les voy a mostrar todas esta estructura que requieren los documentos cuando son en normas APA, pero pues ahora les voy a explicar algo en el caso de nuestra materia de seminario de investigación que de pronto no puede aplicar para las otras asignaturas. Pero bueno, ¿qué son esas normas APA? Entonces, esas normas APA son un conjunto de estándares que unos científicos de una universidad de Estados Unidos hace muchos años, como por allá en 1892, decidieron crearlas, incluso esas siglas APA hacen referencia a la Asociación Americana de Psicología. Entonces, estas personas decidieron que, bueno, para facilitar la comprensión de todos los textos académicos, se debía tener un estándar o una regla que codificara absolutamente todo. Entonces, en este caso, pues que todo el documento presentara, por ejemplo, el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra, las márgenes tuvieran pues ciertas características y ellos pues decidieron establecer esto de las normas APA y las universidades pues como tal están utilizando todo lo que tiene que ver con normas APA. Dentro de estas normas APA también entra algo que creo que es lo que vamos a hablar más que todo en la clase y es citas y referencias, que es lo que más nos cuesta. Y les voy a explicar como cada una de ellas más adelante. Entonces, esto que está aquí es el formato general de las normas APA. En el caso de nuestra asignatura, no vamos a ser tan rigurosos en esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con una plantilla que la universidad maneja para los trabajos de grado. Y esa plantilla pues ya tiene absolutamente todo este formato general. Tiene el tipo de letra, tiene la alineación, el tamaño del papel, la numeración de las páginas, o sea, tiene absolutamente todo. Yo lo único que debo hacer allí es depositar la información que consulto y ya. Pero se los pongo porque en algunas ocasiones algunos docentes les dicen, no, pues presente algún trabajo más corto en normas APA. Entonces aquí están como las características, que el tamaño de letra, el tipo de letra, cómo debe ir el papel
cómo debe ser el alineado, el número de la página, dónde debe ir, que debe ser en números arábigos, o sea, los números normal que nosotros conocemos, las márgenes, entonces todo este tipo de cosas. Como les digo, aquí en la asignatura ya tenemos la plantilla que está totalmente codificada con toda esta parte. Entonces no nos vamos a preocupar como tal o dedicar mucho tiempo a establecer todo este tipo de cosas porque la plantilla ya tiene todo. Esa plantilla yo se las voy a subir a Teams desde la próxima semana para que pues la tengan ahí y puedan realizar su proyecto de curso en la plantilla. Listo, aquí es lo mismo, está como el formato como tal de la página, donde viene el número de la página, las márgenes, los espacios, bueno, toda esa información que si de pronto lo requieren para otro tipo de trabajo de otra asignatura, pues ahí lo tienen. Algo importante es esta parte de las abreviaturas. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una referencia o una referencia bibliográfica, pues entonces van a aparecer este tipo de abreviaturas para que las tengan ahí como muy presente. Importante, que considero yo, para realizar las citas es esta que se llama sin fecha. SF, ¿por qué? Porque la vamos a utilizar mucho cuando de pronto encontremos documentos que no tengan una fecha de publicación. Entonces, para que lo tengan presente. Ya lo demás, como les voy a enseñar a usar el gestor de referencia, ya todo lo demás va a salir solo abreviado en la parte de la tabla de bibliografía. Eso ya va a salir, o sea, de manera automática porque Word lo hace automáticamente. Pero manualmente, si encuentro un documento que no tenga una fecha de publicación, manualmente tengo que incluir este SF. Más adelante les voy a enseñar pues dónde lo deben incluir para que lo tengan allí como muy presente. Entonces, aquí en esta parte vamos a hablar un poco del texto. No sé quiénes se leyeron ese texto que les dejé. No era un ensayo muy largo, creo que eran como en sí 5 páginas porque tenía una de bibliografía y una portada, pero pues no sé como tal quiénes sí se leyeron juiciosos el documento. Profe, pues yo lo leí, derechos de autor, ¿no? Sí, señor, derechos de Profe, yo autor. también me lo leí, tengo una pregunta. Sí, también tengo una pregunta. Bueno, entonces, a ver, pregúntenme que, Pregunta Jeffrey, sigo yo. bueno. Listo, hágale pues. Profe, lo que pasa es que ahí en el ensayo hablaba sobre la limitación del derecho de autor. Entonces, yo tenía una inquietud sobre eso. Listo, bueno, entonces eso mismo les iba a preguntar ahorita sobre las licencias y esas son esas limitaciones. Entonces, pregunta, ¿cuáles son las licencias o los 3 tipos de licencia que menciona el documento? Para yo hablarles de cada uno de esos tipos de licencia. ¿Quién me menciona el primero? Está la moral. Profe, derechos reservados, profe, el primero. Sí, que se llama copyright. Copyright, sí. Los otros son Copyleft. obras que Ajá. pertenecen al dominio público, profe. Copyleft, ajá, Ajá. y el otro se llama, falta uno, Recursos educativos abiertos, creo que el otro. Creative Commons. Creative Sí. Commons. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, el primero, que es el copyright, hace referencia a obras, y esto es más que todo obras que son como literarias o artísticas. Entonces, una novela. Yo una novela sí o sí tengo que comprar el documento original. O sea, cuando es una novela, yo debo comprar el documento original, el libro original. No puedo hacer copias ni parciales ni completas del documento. O sea, no puedo ir a sacarle fotocopia a una novela. ¿Por qué? Porque este tipo de documentos tienen esta licencia copyright y son amparadas por los derechos de autor. O sea, el autor dice, tiene que comprar sí o sí la novela original o algún texto literario. Si es un cuento, entonces el cuento debe ser original. No puedo sacar copias, no puedo obviamente ir a comprar una réplica AAA porque uno le estaría dando como tal ese dinero, porque obviamente ellos tienen allí unos editores y esos editores se ganan un dinero por vender estas obras originales. Cuando es una copia, simplemente van a obtener pues el dinero del primer documento que compraron o el primer libro que compraron, porque ya de ahí para adelante son puras copias. Entonces, el autor como tal no va a recibir algo monetario, pues por esas copias que se hicieron.
A eso se refiere esa parte. Déjeme que por acá me están como haciendo una pregunta. Sí, por acá nos están diciendo que se pueden identificar por algunos símbolos que presentan en la parte de adelante, y exactamente su compañero ahí está como mencionando, y sí es así, ponen como unos símbolos característicos, incluso ahí en el documento pues aparecían esos símbolos, indicando que no se puede copiar o la copia puede ser parcial. Bueno, la siguiente licencia es el copyleft. En este caso, está abierta, pero sí, solo sí, cuando sea como un recurso educativo, se utilice para un recurso educativo. Entonces, dentro de la institución, puedo tener algunos libros donde yo puedo sacar copias, porque el autor me permite que yo saque copias. Algunos libros, por ejemplo, de cálculo, de matemáticas, permite esta parte. No todos, hay unos libros también de matemáticas y este tipo como de ciencias básicas que son copyright, que debo como tal comprar el libro original. Pero en algunas ocasiones están abiertos, incluso cuando yo abra el libro, al inicio del libro donde aparecen los editores, ahí me va a mencionar si puedo copiar, ya sea sacarle copia a todo el libro o parte del libro, y solo se puede hacer si es para la parte académica. De resto, pues no lo puedo hacer. Dime. Es que lo que yo leí, por lo menos y referente al trabajo que vamos a hacer, ahí decía incluso que cuando uno parasea, pues cuando uno estudia, pues, y saca, digamos, como un resumen de lo que está ahí, también tiene que nombrar el autor, o sea, colocar entre comillas y colocar el nombre del autor y el año y todo eso. Entonces, si nosotros vamos a hacer un trabajo donde vamos a basar pues la parte investigativa, o sea que tenemos que tener en cuenta todo lo que está en el texto que nos envió anteriormente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, exactamente, pero es que te voy a decir algo, o sea, toda la información, esto que está aquí es para, por ejemplo, yo tomar información y hacer réplicas. ¿Qué quiere decir eso? Sacar fotocopias o todo este tipo de cosas. Son las licencias que permiten llegar hasta este punto. Porque, por ejemplo, tú en tu cuaderno de un libro, digamos que sea una novela, puedes tomar partes, obviamente textuales, copiarlas en tu cuaderno, pero no estás sacando como tal una fotocopia. Se refiere más cuando se va a generar un recurso económico. O sea, allí la persona donde tú vas a sacar la fotocopia va a adquirir de ese documento original que tiene un copyright donde dice que no se puede copiar, entonces va a tener ganancias de eso. Pero si, por ejemplo, tú lo utilizas y copias en tu cuaderno información que necesites, obviamente si lo vas a poner en un trabajo, debes sí o sí citarlo. O sea, siempre se debe hacer la cita. Y eso es lo que yo les voy a enseñar más adelante, porque así yo tomo información sea textual o parafraseada, debo poner la cita, o sea, ¿de quién es esa información? Diana, dime. Coge, te iba a hacer una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, hay, no sé si has escuchado a Bumburi, el cantante. Él en un disco toma citas de libros. Por ejemplo, de la novela de los dos Adán, él dice como lo que es normal para la araña es un caos para el amor. Lo mete en la canción, así textualmente. Ajá. Y otra frase de Vladimir Nabokov que dice: el romper de una ola no puede explicar todo el mal. O sea, todas esas frasecitas las agarra y las une en una canción hermosa, hermosa. Pero entonces ahí también es plagio, ahí también lo pueden acusar a él de plagio. Sí, claro, incluso se han presentado en ocasiones en canciones que los demandan y eso es súper complicado. Porque sí o sí él tiene que hablar con el autor o con el representante y decir, bueno, yo voy a tomar ciertas cosas y también depende, ¿no? Porque si, por ejemplo, es una licencia que es totalmente abierta, yo lo puedo tomar sin ningún inconveniente. En alguna parte tendré que mencionar que tome de algún lugar. Por ejemplo, ahí cuando hacen covers, están cantando tal cual la misma letra, pero ellos mencionan que es un cover de tal artista. Entonces, en ese caso, le estoy dando el crédito. Es algo público, pero sí o sí debo darle el crédito. Entonces, si el autor permite que yo copie o tome frases,
sin pagarle a él, entonces simplemente lo hago y no hay inconvenientes, pero sí o sí debo darle ese reconocimiento de que viene de él. Si no, lo que hacen es que pagan porque hay algunos, por ejemplo, en ese tipo de las letras que también son así, que tienen estas licencias, y si tú no pagas por esa letra, no te van a dejar hacer un cover. Entonces, en las canciones también pasa exactamente y es dependiendo de la licencia que tenga la canción. ¿Listo? Bueno, y la última licencia es la Creative Commons, y aquí es una licencia que va a estar basada en algunos derechos reservados, y esto va a depender del autor. O sea, el autor puede decir, no, yo voy a escribir, por ejemplo, un artículo científico y lo voy a publicar en un buscador académico como estos que les enseñé, que es gratis, que la persona no tiene que pagar por la información, entonces yo lo voy a publicar allí y todo el mundo lo puede copiar, lo puede leer, lo puede descargar. En otras ocasiones hay artículos que, por ejemplo, los puedo leer, pero no puedo descargar el documento. Entonces, eso es el autor quien dice, bueno, yo quiero que estén los derechos reservados de esta manera. Que si, por ejemplo, alguien va a tomar la información, no sea derivada. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a sacar información de ahí, tengo que hacer una copia tal cual como está en ese texto original. Ejemplo, compartir, que se deje compartir el documento, entonces que yo el documento lo pueda compartir en alguna red social, en Facebook, entonces hago lo mismo. Pero eso va a depender de lo que el autor quiera que tenga su obra. Por ejemplo, hay unos que dicen, bueno, la atribución, ellos solamente con que mencionen que son los autores es suficiente, entonces tú no tienes que pagar, puedes descargar todo el documento y lo puedes tener, por ejemplo, en tu computador. Hay algunos documentos, eso pasa mucho en los artículos científicos o en algunos libros, que yo pago por los derechos de ese artículo o esos libros, pero tiene un tiempo limitado. Te dicen, no, o sea, el artículo tú lo descargas en PDF y te va a durar 8 días, 15 días, un mes. Cuando ya luego tú después del mes vas a abrir el PDF que descargaste del artículo, ya no te va a dejar ingresar. Entonces, eso va a depender sí o sí de lo que el autor quiera con esos derechos. Y ya pues hay otros que son libres. O por ejemplo, cuando es obras, por ejemplo, sin fines comerciales, entonces en la parte académica se utiliza mucho. Pero entonces eso ya depende de lo que el autor indique de esos derechos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda respecto a estas 3 licencias? Bueno, creo que es claro para todos. No, profe, está todo bien. Bueno, aquí en esta imagen que les está apareciendo ahí hay muchas palabras. Para los que se leyeron el documento, menciona que el plagio es algo muy grave, incluso es un delito que te puede dar hasta cárcel. Hay personas que incluso los han llevado a la cárcel porque han publicado, creo que un caso muy famoso fue algo en una red social que publicaron como una tesis o algo así, que no era de esa persona y no le dio ese reconocimiento, o sea, no lo citó, no referenció, y eso se llama plagio y es un delito. Y entonces eso fue como un gran problema porque, o sea, esto da cárcel. Nosotros no lo tenemos mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque en el documento decía que desde que estamos en el colegio nos deben enseñar esto. Incluso entramos a la universidad y ni siquiera nos lo enseñan. En mi caso, yo lo aprendí porque yo tampoco tenía como tal conocimiento de que se debía de referenciar y que de esta manera y lo otro. Yo lo aprendí fue cuando en un primer trabajo que entregué en la universidad me pusieron un 0. Desde allí a mí no se me olvidó jamás en toda la carrera poner una cita. Y más que yo estudié en una universidad pública, entonces ellos son más rigurosos en esta parte de lo que tiene que ver con el plagio. Entonces la idea es que ustedes aprendan y entiendan desde ahorita, pues los que han visto comunicación conmigo en primero y en segundo semestre, pues ya lo saben desde allí, porque es lo primero que hago es enseñarles y decirles esto para que no caigan en eso, porque es un delito. Incluso la universidad en su estatuto lo tiene también como esa parte de delito y tiene algunas consecuencias en la universidad. Entonces, para que lo tengamos muy presente, de que no puedo plagiar.
toda la información sí o sí que yo tome de otra persona, tengo que citarla y referenciarla. Más adelante pues les voy a enseñar. Incluso hay algo, un estudiante me decía, profe, pero ¿cómo así que autoplagio? Yo no entiendo esa parte, ¿cómo así si la información es suya porque usted tiene que citarse? Entonces sí, pasa que cuando, por ejemplo, yo publico un documento, no sé, hago una investigación y publico un documento en el 2015, y luego en el 2020 sigo con la segunda parte de esa investigación, pero el tema es relacionado con el documento publicado anteriormente en una revista, en una tesis, en lo que sea. Si yo tomo información, así sea información que yo misma publiqué en ese 2015 en una revista, debo sí o sí citarlo en ese nuevo documento que estoy creando en el 2020. ¿Por qué? Porque como esta información está publicada en estos sitios web, o en revistas, incluso uno en esas revistas hasta paga para que le publiquen sus artículos, y ellos también tienen parte de derechos sobre ese artículo de información que uno tiene. Entonces sí o sí, así la información sea mía, me tengo que citar, porque si no sería autoplagio. No me estoy dando el reconocimiento de que esa información que estoy incluyendo en ese documento del 2020 era información que yo había consultado en una investigación que realicé en el 2015 y que está publicada. Entonces también para que pues lo tengan ahí presente, a qué se refiere esta parte, pues en el caso de ustedes no se da tanto. ¿Por qué? Porque ustedes a este momento no tienen como tal publicaciones en revistas científicas o todavía no han entregado su tesis. De pronto, los estudiantes que estudiaron una tecnología en producción y homologaron a una ingeniería industrial y van a seguir como por la misma línea de su trabajo de investigación o su trabajo de grado, pues en ese caso, si ellos toman información de ese trabajo de grado, de su tecnología, deben sí o sí en su trabajo de grado de la ingeniería citarse. ¿Listo? Pero en el caso pues de ustedes, a menos de que alguno de ustedes esté haciendo esa parte de la homologación, pues cabe ahí. Si no, no hay necesidad de que como tal se cite. Listo, Diego, dime. Profe, una preguntita, en el trabajo que vamos a hacer, o normalmente uno, cuántas veces puede citar algo, porque es que hay frases, o digamos oraciones donde son tan completos que uno como que quiere buscar otras palabras y uno no las encuentra, entonces tener eso en cuenta, ¿no? Sí, ahorita más adelante les voy a hablar de cómo se hacen cada una de esas citas, les voy a explicar cómo hacer cada una de las citas. Y, por ejemplo, si yo voy a tomar información de un documento, no debo citar más de 3 párrafos seguidos del mismo documento. Sí lo puedo citar en otra parte de mi documento. Un ejemplo, tomé una idea que tiene un autor y lo puse en mi introducción. Y puse entonces unos 2 párrafos, no hay problema, no hay inconveniente, lo tengo allí. Y más adelante, por ejemplo, en los resultados voy a mencionar ese mismo documento, es el mismo autor, y lo puedo mencionar abajo, pero por ejemplo no puedo tomar 4 o 5 párrafos del mismo documento y que estén seguidos. No pueden ser seguidos porque entonces ahí lo que yo estoy haciendo es plagiar. Así yo le ponga la cita, lo que estoy haciendo es copiar y pegar lo mismo que él hizo en su investigación, para que también lo tengan presente de que si yo voy a utilizar otros documentos, debo consultar muchos documentos para poder llegar a crear mi trabajo, que yo no puedo tomar, por ejemplo, toda la introducción que realizó un autor y copiar esa introducción como si fuera mi introducción, porque eso es plagio. O sea, yo no puedo copiar más de 3 párrafos seguidos del mismo documento. ¿Listo? Para que les quede como clara esta parte. Entonces ya vamos a iniciar. No sé si tengan de pronto alguna duda respecto a esto que les estoy hablando, o si no, para continuar. Bueno, entonces continuemos porque apenas estamos como iniciando y nos queda bastante clase. Entonces, pasa algo con las citas bibliográficas y las referencias bibliográficas. Ustedes se confunden mucho con esta parte. ¿Qué es una cita bibliográfica? Entonces se lo voy a mostrar en esta diapositiva. Les voy a decir que una cita bibliográfica se va a considerar tanto el texto que yo tomo de ese documento,
que me sirvió, que hablaba del tema que yo estoy realizando en mi investigación, como los datos básicos del autor, ya sea una persona, una corporación, bueno, lo que aparezca allí como tal, como autor de ese documento, eso se considera cita. Cita es tanto la información que tomo como los datos básicos de ese autor. ¿Y qué es una referencia o una tabla de bibliografía? Es ya como tal toda la información que tiene ese documento. Entonces allí ya van a aparecer el año, si lo tomé de una revista electrónica, si lo tomé de un libro, si el capítulo, el volumen, la edición de la revista científica, o sea, voy a poner ahí ya todos los datos. Entonces, para que les quede claro, les voy a mostrar aquí, ay, perdón. Aquí mismo en las diapositivas les aparece compartida la presentación. Todavía no. Ya, profe, ya. Bueno, listo. Entonces miren que aquí en esta definición que yo di de buscadores académicos, hice una cita bibliográfica. ¿Por qué? Porque tomé información, toda esta información la tomé de este documento. Entonces, esto es una cita. Tanto la información que tomo como la información básica del autor de ese documento. Ya más adelante les voy a decir cuál es la información que va, cómo la deben ubicar, o sea, les voy a explicar absolutamente todo. Pero es para que les quede claro que cuando yo les diga una cita bibliográfica se refiere a esta parte. Cuando yo les hable de una referencia bibliográfica, pues entonces la referencia es la tabla de bibliografía que va a aparecer al final de mi documento con toda la información del documento donde extraje lo que necesitaba. Entonces miren que aquí está absolutamente todo, el año, el nombre del documento, en dónde es, la universidad, incluso aparece el link de donde yo tomé esa información. ¿Les queda claro esta parte que les estoy explicando? ¿Qué es una cita y qué es una referencia bibliográfica o tabla de bibliografía? ¿O tienen alguna duda respecto La al tema? referencia es como el comentario y la cita es, o al contrario. Bueno, la cita es el comentario, ¿cierto? Y la referencia es de donde se sacó el comentario. Todo, ajá, pero les voy a mostrar con el mismo, aquí está el documento. Entonces les voy a mostrar qué es una cita y qué es una referencia. Una cita es toda la información que yo tomé con el autor. Miren que aquí está la información que tomé y este que aparece aquí al final es el autor que me está mencionando, dando esta información. Entonces la cita hace referencia a todo esto, o sea, esto es una cita. Lo que les subrayé ahí en ese documento de PDF es la cita. Tanto la información como los datos básicos del autor. Y la referencia bibliográfica o tabla de bibliografía, porque lo van a encontrar de esa manera, o solamente bibliografía, entonces ya es toda la información que encierra ese artículo, tesis, documento, de donde yo tomé lo que necesitaba. Entonces ahí ya voy a mencionar todo lo que tenga la revista. Si es una tesis, entonces voy a mencionar todos los datos de esa revista. Y se hace con el fin de que la persona que lea, por ejemplo en este caso, nosotros que leímos este ensayo argumentativo de derechos de autor y yo necesito ubicar este texto, pues entonces lo copio, lo pego en estos buscadores académicos y pues posiblemente me va a aparecer todo el texto y voy a descargar como tal el texto original. Entonces, la cita bibliográfica es la información que yo copié, ya sea textual o parafraseada, más una información básica del autor que sería los apellidos o apellidos si es un solo autor y el año. Y la referencia bibliográfica ya es como tal, lo que va al final es una tabla que va al final de todo mi documento donde yo pongo toda la información de todos los documentos que yo consulté, o sea, toda, y la información completa, hasta pongo, por ejemplo, aquí, pueden ver que allí está el link de donde ellos tomaron esa información, el nombre, la universidad, el año, o sea, aparece absolutamente toda la información de donde tomaron esta parte que necesitaban. ¿Listo? ¿Alguna duda respecto a esto? Yo les voy a ir preguntando cada vez porque
o sea, hoy debe quedar sí o sí todo claro. Listo, muchachos, porque ya esto no lo vamos a volver a ver y ya ustedes lo van a poner en práctica. Igual pues yo voy a estar ahí para apoyarlos por si no entienden, por si no se acuerdan, pero pues debe quedar como esos conceptos totalmente claros. Bueno, entonces lo que les estaba mencionando sobre la diferencia entre citas y referencias bibliográficas o tabla de bibliografía, vamos a hablar aquí ya como tal de qué es una cita. Entonces, una cita va a ser esa expresión parcial de las ideas de un documento con los datos básicos del autor. Entonces, voy a tomar una información que me parece interesante, ya sea que la tome con mis palabras o que la copie y la pegue textualmente como la encuentro en el documento original, y al final de esta va a ir unos datos básicos del autor, que va a ser el apellido y el año. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de cita. En esos dos tipos de cita tenemos la cita textual, y esto hace referencia a que yo voy a tomar de un documento original, sea lo que sea, una tesis o un artículo, tomar la información y la voy a copiar y pegar en el documento, en mi documento, tal cual con las palabras que están en ese documento original. O sea, no le voy a cambiar, no voy a buscar sinónimos, no le voy a cambiar como tal lo que está diciendo ese autor, sino que lo voy a copiar y pegar tal cual como lo encuentro en el artículo o en el documento que estoy consultando. ¿Les queda claro a qué se refiere cita textual? Bueno, entonces no hay dudas. Ahora les voy a pasar a explicar. Dime. Sí, profe, está claro. Listo. Les voy ahorita a explicar algo. Y es que aquí hay una parte que dice que las palabras o frases omitidas se reemplazarán con puntos suspensivos. Ya les voy a decir a qué se refiere esto. Se ven un segundito que les voy a compartir aquí. Bueno, este es el documento con el que estábamos trabajando. Y resulta que dice, por ejemplo, en una cita textual, yo voy a tomar de aquí de este documento un párrafo. Ya les voy a mostrar qué párrafo voy a tomar y lo voy a pegar en Word para realizar como esta parte de la cita y explicarles a qué se refiere esa omisión y esos 3 puntos suspensivos que se deben poner si yo omito algunas palabras o algunas frases. Entonces, déjenme un momentico, ya les voy a copiar el párrafo. Listo, entonces miren que yo aquí voy a tomar todo este párrafo, lo voy a copiar en Word y ya les voy a indicar algo. Entonces, por ejemplo, yo encuentro información en internet y yo quiero hacer una cita textual, pero yo digo, bueno, este párrafo para mí es muy largo. Yo de aquí yo quiero como quitarle, no sé, algunas palabritas o algunas frases que para mí no son relevantes, no son importantes o porque es muy repetitivo en el párrafo. Entonces yo como cita textual lo puedo hacer. Entonces en mi caso yo voy a eliminar esto que está aquí, esta información, miren, la voy a eliminar, es una cita textual porque todo lo demás que está arriba y pues estaba después de esa información que borré está tal cual como la copié del documento o de ese ensayo que ustedes se leyeron. Entonces, en ese caso, para que la persona tenga conocimiento de que yo omití algo, omití como una línea y media, entonces le voy a poner 3 puntos suspensivos, que indica que aquí había una información que yo no tomé porque para mí no era importante, pero que allí había una información. ¿Listo? ¿Les queda claro esta parte que les estoy indicando? ¿Cuándo se ponen esos 3 puntos suspensivos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Y esos 3 puntos los pueden poner así como están, los pueden poner en paréntesis, los pueden poner en corche, o sea, como los quieran poner allí. Les di como unos ejemplos, pero siempre es importante poner esos 3 puntos. ¿Por qué? Para indicar que sí es una cita textual, pero que se omitieron unas líneas que a mí no me interesaban. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con las citas textuales. Acá les voy a poner un ejemplo sobre esas citas textuales. Resulta que en las citas textuales
va a pasar dos cosas. Puedo tener una cita que sea corta, y con esto me refiero a que tiene menos de 40 palabras, o sea, lo que yo voy a copiar y pegar en mi documento va a tener menos de 40 palabras. Eso se llama una cita textual corta. Pero entonces también voy a tener una cita textual larga que va a tener más de 40 palabras. Ahora les voy a explicar a qué se refiere y cómo se debe poner una cita textual larga. Ahora vamos a ver esas citas textuales cortas, cómo deben ir en un documento o cómo las debo copiar. Entonces, la manera correcta de yo poner una cita textual corta es que va a ir entre comillas la información que tomé. Al final voy a poner esos datos del autor y va a ir apellido, si es un solo autor, o apellido, si son varios autores, año y el número de la página de donde tomé la información. Este número de página se puede cambiar en el caso de que, por ejemplo, un documento no tenga número de página, la puedo cambiar por el número de párrafo de donde tomé la información. Si no tienen número de página, pongo el número de párrafo donde copié esa información. Entonces, para que lo tengan presente, una cita textual corta debe tener menos de 40 palabras, debe ir entre comillas y debe llevar el número de la página. ¿Listo? Otra vez se lo repito. Cita textual corta, menos de 40 palabras, debe ir entre comillas y debe llevar el número de la página al final de la información del autor. Otra cosa que debe tener, otra característica de esa cita textual, es que debe ir inmersa en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de yo poner esta información, perdón, que está aquí entre comillas, miren que antes de poner esta información hay un texto, hay como 2 líneas y media. Y miren que cuando yo termino aquí en este punto la cita, porque siempre debo poner un punto al final de la cita, siempre debo poner aquí un punto al final de ese paréntesis, no lo debo poner aquí antes, cuando cierro las comillas, sino al final de la información del autor. Miren que después de ese punto también hay más texto. Entonces, una cita textual corta debe estar inmersa en el texto. Antes de yo incluir mi cita, miren que inicia con un punto y termina con un punto, que es la información que yo copié y pegué textualmente de un documento. Debe antes llevar una información, puede ser de otro autor o información que está redactada con mis palabras. Cuando se termine esa cita, también debo incluir información, sea mía o de otro autor. ¿Les queda claro todas estas cosas? Yo sé que es algo complicado, por eso repito, porque no es tan fácil. O sea, siempre como que nos va a tocar, y cuando vayan a hacer esta parte práctica, les va a tocar venir a ver las diapositivas para acordarse, porque no es tan fácil. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Otra cosa que deben tener en cuenta es que tanto en las citas cortas como en las citas largas o de parafraseo, hay dos tipos de énfasis. ¿Qué es el énfasis? El énfasis es simplemente, si a mí me interesa que primero aparezca como tal la información, el contenido de la información, el texto, antes que el autor. En algunas ocasiones, ya les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Aquí, miren que aquí es una cita con énfasis en el autor. ¿Eso qué quiere decir? Que yo primero pongo el apellido del autor y el año de publicación y luego pongo la información del texto. Entonces, hay dos énfasis. El primero es énfasis en el texto donde los datos básicos del autor van a ir al final de la información que yo copié y pegué. Y el énfasis en el autor va primero el autor y va de esta manera. Miren cómo está aquí. Apellido, el año solo va en paréntesis, incluso miren que al final de esta cita es que se pone el número de la página. En el de acá que se hace énfasis en el texto, todo va en un solo paréntesis y va al final del texto. Cuando hago énfasis en el autor, entonces miren que ya difiere. Pongo de esta manera el apellido, el año y al final del texto el número de la página.
esto que está aquí de énfasis en el autor, lo eligen ustedes. O sea, si ustedes quieren que todas las citas de su documento estén de esta manera, al final, que primero ponga el texto que copié y al final aparezcan todos los datos del autor, lo puedo hacer de esta manera. Ya ustedes deciden por qué se utiliza esta cita de acá con énfasis en el autor. Para que el documento sea algo dinámico, o sea, para que no siempre aparezca la cita al final del texto, la cita al final del texto, sino que para que sea más dinámico, entonces en algunas ocasiones pues pongo al autor primero. Entonces retomando lo que les estaba diciendo, y les estaba hablando era del énfasis. ¿Les queda claro qué es el énfasis? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo que se hace énfasis o en el autor o en la cita? O en el texto, perdón. Para mí sí, profe. Listo, no sé si de pronto alguien que tenga duda, por favor, que levante ahí la manito o me pregunte porque, o sea, debe quedar claro para todos qué es énfasis en el texto y qué es énfasis en el autor. También recuerden que el énfasis se puede hacer sea una cita textual, corta o larga, o sea una cita parafraseada. O sea, cualquiera de estas se puede incluir en esas citas, en cualquier tipo de cita. Entonces, bueno, y adicional a eso, recuerden que cuando se hace énfasis en el autor, va el autor de primero y al final del texto va el número de la página. Cuando se hace énfasis en el texto, va toda la información solo al final de la información del texto que copié. Luego de aquí tenemos las citas largas. En el caso de las citas largas, son también citas textuales largas. Voy a tomar tal cual la información como la encontré en el documento, pero esta tiene más de 40 palabras. Citas textuales cortas, menos de 40 palabras. Citas textuales largas, más de 40 palabras. Y en este caso debe ir de la siguiente manera. Debe ir separada. Miren que aquí esta cita está solita. Miren que la información está sola. No está pegada ni al texto de arriba ni al texto de abajo, sino que estos textos que están anterior, pues en este caso este que está aquí anterior a la cita, es un punto como tal aparte, y miren que aquí la cita también termina con un punto y esa parte. Entonces, cuando es una cita larga que tiene más de 40 palabras, debe ir en un solo párrafo. Adicional a eso, miren que ya no lleva las comillas, como en las citas textuales cortas. En las citas textuales cortas yo incluía unas comillas, en este caso ya no se incluyen esas comillas. Se quitan las comillas y se pone solo en un párrafo. ¿Listo? Bueno, citas basadas en el autor, entonces aquí es lo mismo, es una cita larga con más de 40 palabras, no lleva comillas, pero en este caso lo están basando en el autor, entonces ponen el autor en el párrafo inmediatamente anterior, lo mismo, apellido, el año entre paréntesis, y siempre debo poner cuando voy a hacer énfasis en el autor, o sea que el autor va primero antes de la información, alguna palabra que mencione que esta persona está indicando, informando, como lo quieran poner, y es como un abrebocas a ese texto que copié y pegué tal cual lo encontré en un documento. Entonces, en este caso, pues ellos aquí ponen afirman, ustedes pueden poner expresan, demuestra, bueno, esa palabra ya la eligen si desean hacer las citas con énfasis en los autores. Y lo mismo, el número de páginas, siempre cuando es una cita con énfasis en el autor, va al final del texto. Ya aquí tenemos la parte de las citas de parafraseo. Entonces, en este caso, una cita de parafraseo es que yo con mis palabras voy a decir o a expresar la idea del autor. En muchas ocasiones ustedes en estas citas de parafraseo se confunden muchísimo porque piensan que al cambiar algunas palabras, quitar otras, poner sinónimos, entonces ya es su idea, ya es propiedad intelectual de ustedes, pero no es así, o sea, es información que ustedes toman de otro lado. Y para que lo tengan presente, si ustedes hacen eso, yo me voy a dar cuenta porque a nosotros, pues la universidad nos da como acceso a un programa, incluso ahora al final de la clase, si me da, se los muestro así como muy rápido, que es de plagio. Entonces yo lo que hago es que lo que ustedes me envían de sus trabajos, lo ingreso a ese programa y ahí en el programa me sale
cuánto copiaron, qué palabras cambiaron y, y de qué documento lo tomaron. O sea, me sale absolutamente todo. Y casi siempre los profesores, no sé, les dicen eso, pero ustedes no creen. Entonces yo siempre cuando les muestro que sí existe, ya la mayoría no hacen plagio. Entonces, para que lo tengan presente, el cambiar algunas palabras, quitar, omitir o poner sinónimos, no quiere decir que la idea sea de ustedes. Si yo voy a explicar una idea que es de otra persona, sí o sí, tengo que poner al final o al inicio, como quiera hacer el énfasis, los datos básicos del autor. O sea, siempre, siempre. En el caso de las citas parafraseadas, entonces aquí pues ya no voy a tener esa misma cantidad como tal de letras. Aquí no se tiene en cuenta eso porque obviamente es algo que yo estoy expresando con mis palabras, pues esa idea del autor. Y en el caso de una cita parafraseada no se pone el número de la página. En las citas textuales, sean largas o cortas, va a ir el número de la página o del párrafo donde tomé la información, si el documento no tiene numeración de páginas. En el caso de las citas de parafraseo, las cuales expreso la idea del autor con mis palabras, no voy a poner el número de la página, pero sí debe ir inmersa en el texto. Entonces, antes de iniciar, va a haber un texto que acompañe esta cita parafraseada y al final también va a haber un texto que lo acompañe. Y ambos son con puntos seguidos. O sea, aquí una cita parafraseada no va en un párrafo sola, sino que va acompañada de otro texto. O sea, que el otro texto que yo tenga antes de iniciar la cita, sea de mi propiedad intelectual, que yo esté ahí hablando como haciendo un abrebocas al tema que va a decir este autor Kaku, o que sea información de otro autor. O sea, aquí no hay problema si es de otro autor o es mío, pero siempre debe ir inmersa en el texto, o sea, no debe ir en un párrafo solo. ¿Listo? ¿Duda respecto a esta parte? Esa no lleva comillas, ¿no, profe? No, esta ya no va entre comillas. No van entre comillas ni la cita parafraseada ni la cita textual larga. Solo va entre comillas la que tiene menos de 40 palabras. La que es cita textual de más de 40 tampoco va entre comillas, pero la manera de identificarlo es que está sola en un párrafo. O sea, toda la cita está sola en un párrafo, entonces de esa manera me doy cuenta que es una cita textual larga. Si lleva comillas, tiene texto en la parte inicial de esa cita y en la parte final, entonces va a ser una cita textual corta, de menos de 40 palabras. Bueno, ¿dudas? Recuerden, muchachos, que esto les debe quedar totalmente claro porque de esto va a depender la nota de todos los demás trabajos. O sea, yo les voy a ir corrigiendo, pero pues obviamente también estoy evaluando eso. Entonces, si se les generan dudas, no entienden algo, es el momento de levantar la manito o decirme si las tienen. Bueno, aquí es lo mismo, una cita parafraseada, pero pues aquí está haciendo énfasis en el autor, pone el autor de primero, como ya aquí no se incluye el número de página, pues entonces al final no lo voy a poner. Acá lo mismo cuando estoy haciendo énfasis en el texto, que primero pongo el texto y al final pongo esos datos del autor, tampoco va a ir el número de página. Quiero que tengan presente algo y es que siempre se equivocan en este punto. La cita termina donde terminan los datos del autor, o sea, cuando se cierra el paréntesis. Para que les quede muy claro, cuando se cierra el paréntesis, es que se termina como tal la cita. El punto no va aquí antes del paréntesis, sino al final del paréntesis. Este es un error que cometemos porque estamos acostumbrados o se nos pasa, pero en ocasiones les pueden devolver trabajos de grado. Hay jurados que son demasiado estrictos con eso y les devuelven los trabajos de grado porque tienen los puntos donde no es correcto, porque la manera correcta de citar es con el punto al final de los datos del autor, o sea, al final en el paréntesis, para que les quede también ahí como muy presente porque es algo que nos equivocamos mucho. Bueno, les voy a seguir aquí. Bueno, aquí hay como un ejemplo de qué es una cita textual y qué es un parafraseo, entonces ahí les puse como un ejemplo de la universidad. Entonces dice que en la textual,
En la institución universitaria Antonio José Camacho se encuentran estudiantes de cuarto semestre del programa de Ingeniería Industrial en el salón A115 en clase de seminario de investigación. Entonces, en el parafraseo, pues aquí yo voy a decir exactamente lo mismo, pero puedo utilizar algunos sinónimos, omitir alguna información, pero siempre igual debo poner la cita de quién es la información. Entonces, en el parafraseo, pues puse en el aula de clases A115 de la institución universitaria. Deme un segundito. Antonio José Camacho. Hay alumnos de cuarto semestre de Ingeniería Industrial recibiendo la clase de seminario de investigación. ¿Sí ven? Es lo mismo en otro orden, con unos sinónimos, quitando algunas palabras, pero es la misma idea. Entonces, a eso me refiero. Ustedes pueden utilizar sinónimos, hablar con sus palabras, quitar algunas cosas que no consideren relevantes del autor, pero sí o sí tengo que darle reconocimiento al autor, para que por favor no se les olvide. O sea, si ya es algo que ustedes se sientan a redactar con sus palabras, por ejemplo, leí demasiados artículos, 10, 15 artículos, y de eso yo saqué una idea y no estoy tomando cosas de ellos, sino que fue una idea que creé a partir de la información que ellos me brindaron, eso ya es propiedad intelectual. Pero si yo, por ejemplo, tomo un solo documento y de ese documento voy a hablar algo que es una idea del autor, pero lo voy a decir con mis palabras y no le pongo esa cita con esos datos básicos del autor, estoy plagiando. Para que les quede como muy presente, porque eso era algo que estaba ahorita como mencionando Diego y es muy importante que lo tengan como muy, muy presente ahí. Bueno, resulta Profe, que... un favor, Dime. ¿podría volver los diapositivas? ¿Esta o antes? Porfa, me indica si es esta o es otra diapositiva. No, profesor, no es. ¿Esta? Sí, esa. Es que tenía la duda de por qué en esta iba adelante el nombre del autor. Es la de parafraseo. Ya, profe, gracias. Listo. Bueno, resulta que estas citas tienen algunas reglas y dentro de esas reglas está cuando son dos autores. Entonces, en este caso, lo que hago es que pongo el apellido de los dos autores y pues pongo el año. Les voy a hacer una pregunta. ¿Esta primera cita está haciendo énfasis en qué? Alguien que me diga la primera cita. En los autores. En los autores, ¿cierto? Listo, porque está primero el nombre o el apellido del autor y luego la información. En el segundo punto es exactamente lo mismo, pero aquí que está haciendo énfasis en qué? En la cita. En el texto. Listo. Entonces, en ese caso, está ya haciendo énfasis en ese texto y pone a los autores pues al final. Aquí va dentro también tienen que acordarse porque en muchas ocasiones lo que hacen es que cuando me ponen, por ejemplo, el autor antes, o sea, hace énfasis en el autor, me ponen los apellidos entre paréntesis, el año tal cual, como si hiciera énfasis en el texto. Y en este caso el autor no debe ir entre paréntesis. Lo único que va entre paréntesis cuando hago énfasis en el autor es el año. ¿Listo? Para que les quede ahí como eso también claro. Cuando el documento que yo consulto y donde yo tomo esa información tiene de 3 a 5 autores, lo que voy a hacer es que la primera vez que yo cite en mi documento o en lo que yo estoy construyendo, esos autores los voy a mencionar a los 3 o a los 5. ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que yo este documento de estos autores lo utilicé varias veces en lo que yo estoy escribiendo. Entonces, en la introducción utilicé información que ellos tenían, entonces en esa introducción voy a poner cuáles son los 5 autores, los pongo allí, todos o los 3, pero si, por ejemplo, ya en la parte de materiales y métodos vuelvo a utilizar ese mismo documento, ahí ya no me toca mencionarlos todos. La segunda vez que yo vaya a mencionar esos autores, lo que hago es que le pongo el al. Ese el al significa y otros. Entonces, yo ya sé que cuando yo lea esto, entiendo que este es el primer apellido, ese es el apellido del primer autor y que el al me está mencionando que después de ese autor hay otros autores que colaboraron con ese documento. ¿Listo?
Y lo mismo pasa cuando son 6 o más autores. La primera vez que yo lo menciono en mi documento, pues pongo todos los autores, pero ya la segunda vez simplemente pongo el apellido del primer autor que aparece allí y pongo esta simbología, el al, que significa y otros. Bueno, entonces, hay algunas especificaciones cuando son anónimos. Yo no recomiendo mucho que ustedes utilicen textos de autores que son anónimos. ¿Por qué? Porque pues como que no le da tanta validez, o sea, es alguien que está diciendo algo, pero yo no sé quién es ese alguien. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando son documentos corporativos, no les va a aparecer el nombre como tal de ese autor. Entonces, en ese caso puede ser que o el mismo autor quiera reservar pues ese derecho de que reconozcan quién es o quién está escribiendo esa información, pero yo no recomiendo utilizar documentos que no tengan un autor. Cuando me refiero a un autor, no solamente hablo de una persona que me aparezca un apellido, no, o sea, yo puedo, por ejemplo, tomar artículos que sean de instituciones, entonces puedo poner que es un artículo de la Universidad Javeriana, como por ejemplo, creo que el ensayo era de esa universidad, si no llega a aparecer como tal el autor del documento, y se van a encontrar muchos documentos que están en páginas institucionales que no se evidencia como tal el autor, pero en ese caso yo lo que tomo es la institución, es un autor corporativo. No necesariamente tiene que ser el apellido, sino que puede ser ese autor corporativo, o si lo tomo, por ejemplo, de una página web y me aparece el nombre de la página, o cuando yo mire en la parte del URL o del link, allí me puede aparecer el nombre de la página. Entonces también es válido tomar esta información y no como poner allí ese anónimo, pero pues dado el caso que lleguen a encontrar una información que ustedes consideren que es muy relevante y sí o sí la necesiten y tengan que poner, o sea, esa parte de anónimo, se hace de la siguiente manera, y es que allí lo que yo voy a hacer es que voy a escribir las palabras del título. Entonces, entre comillas, voy a escribir, por ejemplo, informe anual, este es el ejemplo que tengo aquí, coma 2003. Tomo las palabras del título, las pongo entre comillas y ese, por decirlo así, sería el autor anónimo. ¿Listo? Pero yo no recomiendo pues utilizar documentos de esta manera. Aquí hay una parte que se llama cita de cita. Y en este caso es que yo siempre que voy a consultar una información tengo que ir al documento original. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a mostrar en el PDF. Les voy a poner ahí como un ejemplo a qué me estoy refiriendo. Entonces, ¿alguien recuerda el nombre del que escribió este ensayo argumentativo? ¿Recuerdan cómo se llama o el apellido? ¿Ninguno? Bueno. Juan Carlos López García. Listo. El apellido del autor de este ensayo es López García. Pero resulta que yo leí este ensayo y a mí me pareció muy importante esto que me está diciendo, que me están diciendo estos autores Molina y otros, me parece demasiado importante. Pero resulta que yo para poder tomar esta información que están diciendo Molina y otros, no lo puedo hacer directamente o no es recomendable hacerlo directamente de este ensayo que escribió el señor López. ¿Por qué? Porque yo no sé si esto es verdad o no es verdad. O sea, él me está diciendo, ay, no, ellos dijeron eso, pero si es un parafraseo y él cambió totalmente la idea que tenía el autor, yo tengo que comprobar que sí o sí esto que me está diciendo el señor López en su ensayo de derechos de autor es verdad. O sea, que Molina y otros mencionaron esto que está aquí. Entonces, voy y busco el documento original. Pero ¿qué pasa? Como muchos de esos documentos que yo tengo que están allí no son asequibles porque de pronto tengo que pagar y pues obviamente yo no voy a pagar por esa información. Yo para librarme de eso voy a hacer una cita de cita. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo lo que haría sería copiar esta información y la voy a poner de la siguiente manera. Entonces, la copio y lo que voy a mencionar allí es que lo voy a poner aquí de primerito.
voy a indicar que Molina según Molina, que es el autor original de ese párrafo que acabé de copiar, según Molina y otros. Y siempre debo poner esto aquí en paréntesis, como se citó en López. ¿Quién es López? El que escribió el autor, de donde yo saqué esta información, de donde copié esta información que me está indicando Molina y otros. Denme un segundito. En el 2012, y ahí ya cierro y pongo toda la información. Entonces, aquí yo, ¿qué estoy haciendo? Yo tomé esta información que era de Molina y otros, de ese ensayo argumentativo que escribió López, porque no pude conseguir ese documento original de Molina. Entonces, lo tomé, pues, de este documento, de este ensayo argumentativo de López. Entonces, ahí yo lo que hago es zafar la responsabilidad. O sea, yo no sé si esto que está aquí, el 80% de alumnos declara haber copiado y pegado información de internet sin citar la fuente al menos una vez en el año anterior. Es exactamente lo que dijo Molina y otros, porque yo no conseguí el documento original, pero yo digo, a mí López me dijo que estos autores mencionaron esta información. Entonces eso es una cita de cita, que si yo no puedo conseguir este documento original de Molina y otros para verificar que esto que me dijo el señor López en su ensayo argumentativo es cierto, entonces yo ¿qué hago? Pongo los autores originales, pero entre paréntesis digo que el señor López mencionó esto en su artículo o en su ensayo. ¿Les queda clara esa parte que es una cita de cita? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, igual aquí también está como el ejemplo y entonces hace como referencia, denme un segundo, de esta cita de cita. Entonces aquí dice, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y esta cita o opinión o afirmación se encuentra pues en este documento de Penrose, entonces yo lo que digo es que Penrose, como lo citó este documento de Steve Hawking, que fue el que yo leí, porque yo no me encontré este documento original del autor, entonces pongo ahí, piensa que las matemáticas, y ahí ya menciono pues cuál es la idea, pero siempre debo citar de donde saqué la información e incluir el autor original del documento. Bueno, luego de allí hay otras especificaciones que son citas de dos trabajos en el mismo paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que yo en un paréntesis voy a poner varios trabajos de investigación relacionados con el tema que estoy hablando. Estas citas siempre son parafraseadas. ¿Por qué? Porque miren que aquí yo estoy viendo que hay varios autores, miren, está el apellido y hay una fecha de publicación. Eso hace referencia a que esto que está aquí es un documento que yo leí donde se mencionaba esta información. Aquí aparecen otros dos autores, otro año de publicación, entonces esto me menciona que es otro documento que yo consulté que hablaba de la misma información, y luego de allí me aparece otro documento, hay otro año de publicación. Entonces para poder sacar esta línea y media que tengo ahí, renglón y medio, consulté 3 documentos diferentes, parafraseé las ideas que decían en estos 3 documentos y lo puse en lo que yo estoy redactando. Eso es una cita de varios trabajos en un mismo paréntesis. Y como les digo, siempre cuando yo vea que aparecen años de publicaciones, varios años, son diferentes trabajos, es una cita parafraseada. Siempre es una cita parafraseada. Porque recuerden que una cita textual es copiar y pegar lo que dijo un autor. Y en este caso estoy diciendo que varios autores mencionaron esta información. Y la manera de organizarla es por los años. El más reciente se pone de último. Cita de publicación sin fecha. Yo al inicio de la clase les había mencionado que debíamos tener en cuenta como una abreviatura, que es esta SF.
En este caso, pues entonces cuando un documento no tenga una fecha de publicación, yo lo que hago es que pongo pues el apellido y entre paréntesis pongo S.F. Con eso estoy indicando que el documento como tal no tiene una fecha de publicación y por eso no van a encontrar ahí un año. ¿Qué pasa? Algunos documentos que escriben los autores, pues lamentablemente hacen investigación y muy buena investigación, pero las revistas científicas son demasiado exigentes y adicional que muchas revistas pues piden algún dinero por hacer estas publicaciones. Entonces muchos autores no pueden en las revistas científicas publicar sus artículos. ¿Ellos qué hacen? Pues son artículos verídicos porque han ido a campo, han tomado datos, tienen resultados, análisis, tienen toda la información, pero como no tienen la publicación en ese sitio o en esas revistas, entonces no le pueden poner una fecha. Por eso aparecen sin año. Es porque pues no han tenido la oportunidad como tal de publicarlas en estas revistas científicas. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. O en algunas páginas web, por ejemplo, en definiciones de conceptos, entonces también no van a poder encontrar como tal una fecha. Entonces, si yo voy a definir un concepto y lo voy a tomar de Wikipedia y no está la fecha, pues lo que hago es que le pongo ese SF para reemplazar esa parte del año y que el lector entienda que no va a encontrar como tal una fecha de publicación del documento. Bueno, esto que está aquí se los puso para que lo tengan presente y es la manera correcta de hacer una tabla de bibliografía o una lista de referencias. Lo pueden hacer manualmente, no se los aconsejo porque entonces deben aprenderse que si están tomando la información de un libro, debe ir el apellido y que debe llevar esta coma y que luego este punto en el nombre y que el año debe ir de esta manera y que luego punto y que luego sigue el título y que luego la ciudad y que luego coma, el país, luego 2 puntos la editorial, porque deben hacerlo de esta manera correcta. Si ustedes no lo hacen de esta manera correcta, no estarían como tal la lista de referencias o la tabla de bibliografía en normas APA. Se los pongo aquí, pero pues la idea es que aprendamos a usar el gestor de referencia que hace automáticamente solo toda esta parte, o sea que no nos toque aprendernos dónde va el punto, dónde va la coma, que si va primero el título, que si luego va, por ejemplo, la editorial o la ciudad del país, o sea, cuál es el orden. Se los pongo ahí para que lo tengan como presente, pero lo que yo les recomiendo y que ahorra demasiado tiempo es hacerlo con el gestor de referencia de Word, porque realmente esto, hacerlo a mano quita demasiado tiempo, porque difiere de si es una tesis, si es un periódico, entonces el orden va a ser muy diferente. Va a llevar punto o coma, o punto y coma, o entre paréntesis o corchete, o sea, cambia mucho y es muy difícil que ustedes aprendan esto y como les digo, les quita mucho tiempo. Entonces la idea es que ustedes aprendan a utilizar el gestor de referencia que está en Word. Entonces, hay otros gestores de referencia que ustedes pueden utilizar, pero yo les recomiendo que utilicen el de Word porque los otros gestores de referencia deben incluir los documentos, o sea, de donde yo tomo la información originales, porque te piden que ahí subas el PDF para realizar tu referencia o la tabla de bibliografía. Entonces, lo que les recomiendo es el uso de este. ¿Les aparece compartido Word? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, entonces en este caso, lo que van a hacer es que van a ir a donde dice referencias. Esto que les voy a explicar aquí, ya lo tienen ahí en Teams, en esa carpeta donde está lo de la clase del día de hoy. Y lo tienen con pantallazos y ahí explica paso a paso cómo utilizar este gestor de referencia. Igual se los voy a mostrar aquí, pero ahí lo tienen. Por si no se acuerdan, pueden abrir ese documento y hacerlo pues paso a paso. Entonces, referencias, voy a ir donde dice insertar cita. Entonces allí me va a aparecer agregar nueva fuente. Entonces en esa parte donde me dice agregar nueva fuente, yo voy a elegir pues según de donde tome
como tal la información, si es un artículo de revista, si es de un periódico, si es de un libro, de una sección de un libro, de una conferencia, bueno, de donde ustedes tomen como tal la información. En este caso, como es un ensayo argumentativo de una universidad, yo lo voy a tomar como un artículo de revista, porque pues aquí no me va a aparecer como tal el ensayo, pero la información es como parecida. Entonces, vamos a tomar eso. Luego de allí me dice que debo incluir los autores. Les recomiendo que siempre cuando vayan a incluir los autores, lo hagan por medio de editar, sea uno o varios autores. ¿Por qué? Porque miren que aquí me aparece apellidos, nombres, segundo nombres. En ocasiones cuando yo lo incluyo aquí, yo incluyo ese nombre primero y luego el apellido, entonces cuando la cita se va a generar automáticamente no me va a salir de la manera correcta. Entonces, siempre les recomiendo que cuando vayan a ingresar, sea uno o varios autores, lo hagan por esta parte de editar y ahí me va a aparecer pues para ingresar los apellidos. Yo en este caso voy a hacer es la cita de este autor, de este señor Juan Carlos López, del ensayo pues que ustedes se leyeron. Ya se los voy a explicar, entonces en ese caso lo que voy a hacer es incluir simplemente toda la información. Ahí me pide apellido, entonces el señor se llama, tiene el apellido López, el nombre es Juan, y ahí ya le voy a dar pues agregar y le voy a dar aceptar. Luego me dice que debo incluir el título, entonces yo voy y busco el título pues del documento, lo voy a copiar y lo voy a pegar y lo voy a poner allí para que automáticamente Word pues me genere toda esa información. Entonces ya yo lo único que estoy haciendo es copiando y pegando lo que está en ese documento del PDF. Por si no les está saliendo, eso es lo único que estoy haciendo ahí. Copiar y pegar información de ese documento. Entonces, por ejemplo, aquí me dice el nombre de la revista como tal. Esto no está publicado en una revista, pero sí tengo que es en una universidad. Entonces, pues pongo esa universidad allí. Tengo que llenar la información que más pueda para que al final esa referencia bibliográfica, es la que me sale en la tabla al final de todo mi trabajo, salga de la manera más completa. Entonces yo allí voy a incluir todo. Por ejemplo, el número de páginas, esta tiene 7 páginas, bueno, no hay editorial, algunas cosas pues debo omitirlas porque si no las encuentro, pues las omito. Allí me da para poner como el URL, si lo tengo, pues pongo esa dirección electrónica. Después de llenar todos los datos, incluso aquí hay como unas que tienen como un asterisco. Dice que son como los más importantes, pero igual si yo no tengo alguno de esos, te va a dejar crear la cita o la tabla. No hay ningún inconveniente, pero pues la idea es como llenar lo que más se pueda de datos para que quede completa la referencia al final del trabajo. Entonces, en este caso ahí ya le doy a aceptar y él aquí me va a crear una referencia. ¿Qué es la referencia de este autor? Voy a copiar algo de ese PDF, de ese ensayo de los derechos de autor, y de esta manera voy a realizar la cita. Automáticamente él ahí me sale de manera correcta como debe ir López y 2012. Algo que deben tener presente es que miren que aquí no tiene el número de la página, ¿cierto? Entonces yo lo que debo hacer es incluir ese número de página y la manera correcta. No sé si están viendo allí que sale como unas flechitas donde dice opciones de cita. Entonces en esa parte de opciones de cita le voy a dar y le voy a dar editar cita, perdón, le voy a dar editar cita y allí me va a permitir incluir el número de la página. Entonces yo voy allí a poner qué número de página es. Puse la página número 2 y automáticamente pues me sale toda la información. Cuando yo quiero hacer énfasis en el autor, entonces en este caso me toca hacerlo manualmente. ¿Cómo lo hago manualmente? Entonces vuelvo otra vez allí donde está esa flechita, le voy a dar convertir cita en texto estático, entonces ahí ya me queda estático y yo ya miro dónde lo voy a ubicar, cómo lo voy a poner,
Entonces, en este caso lo voy a poner al inicio del documento. Y ahí ya pues ubico como tal toda la información. Al final dejo el número de la página y ya quedaría de esta manera. Y para tener al final mi tabla de bibliografía, lo que hago es ir a este botón donde dice bibliografía. Y ahí voy a elegir, pues si quiero que salga con el título de referencia, trabajos citados o bibliografía, elijo pues la que más me guste. Y le doy ahí a aceptar o clip y ahí ya me va a aparecer toda la información que yo deposité en el documento y pues la va a organizar. Entonces, la idea es que aprendan a manejar este gestor. Como les dije, aquí les estoy explicando de una manera muy rápida, pero en Teams está detallado, o sea, está paso por paso cómo deben hacer estas citas. Pero